primero en hablar va a ser el profesor Fernando Baños Vallejo, que no necesita presentación. Él es el máximo especialista de arqueología, creo yo, entre nosotros. Ha trabajado mucho sobre Perseo, es editor de los milagros. Últimamente se ha especializado en el estudio de los Sanctorum, pero hoy va a volver a sus primeros amores, los amores de siempre. Y bueno, yo creo que va a ser un placer por siempre escucharle en una conferencia que se llama Más allá, cuyo título es Más allá de la letra, el ritmo en un Ester de creencia. Bien, muchas gracias, Amaya, por la presentación. Y tengo que empezar, claro, agradeciendo a la organización, a Matthew Desen, también a Robin Bower y a cada día a Pascual Argente, pues, el haber pensado en organizar este congreso, en haber pensado en invitarme. Estoy muy sinceramente agradecido porque además el hecho de que se organice un congreso sobre Ester de Clerecía tan lejos de Castilla, una primera potencia mundial tecnológica, universitaria, en los rankings, todo esto que se organice en una universidad de este país, un congreso específico sobre Ester de Clerecía, pone en valor el trabajo de los que nos hemos dedicado a veces años a los estudios de Ester de Clerecía, y en mi caso de Gonzalo de Berceo. Así que vaya mi sincero agradecimiento por delante y estoy muy feliz de estar aquí. También quiero agradecer la presencia de ustedes aquí para escuchar. Bien, quiero empezar diciendo que nuestras vidas están invadidas por la letra, hasta tal punto de que cualquiera de nuestras actividades estamos constantemente delante de la letra, tanto en el trabajo, en el ocio, conduciendo, incluso en una presentación como esta, yo voy a tener que apoyarme en las letras. Pero, por un momento, vamos a prescindir de las letras. Había pensado pedir que cerraran ustedes los ojos, pero por si acaso lo tomaban a broma y no me hacían caso, les he traído una diapositiva negra para leer lo siguiente. 3 enunciados. Escuchen bien, por favor, porque yo voy a hablar hoy del oído y de la voz, además de la letra. Leo estos 3 enunciados, a ver qué diferencia aprecian. Caen cosas de iglesia, caen cosas de iglesia, caen cosas de iglesia. Dirán, ¿ha leído 3 veces el mismo enunciado? Pues tiene truco, no es el mismo enunciado. Son 3 grafías distintas o 3 transcripciones distintas de lo que en principio al oído suena exactamente igual. Yo quiero hablar hoy de la importancia de la edición crítica desde otro punto de vista, que es en relación al ritmo de los poemas. Cómo la edición crítica sirve para restaurar el ritmo del poema. En un tiempo, como es el actual, en el que está de moda, y en concreto, digamos, en el mundo universitario anglosajón, también en el francés, está de moda la materialidad del códice y del manuscrito, y por supuesto que hay que estudiar la materialidad del códice y del manuscrito. Creo que también, paralelamente, hay que darle importancia a la voz, al ritmo. Es algo que nos enseñó Polsington, pero que creo, aunque todos hemos leído el libro de La letra y la voz en la literatura medieval, creo que no hemos exprimido a fondo todas las implicaciones de la voz y del ritmo en la poesía medieval. Tenemos 3 maneras posibles de escribir, una única manera de pronunciar en principio para que salgan las 7 sílabas que son las que caracterizan el hemistiquio del Ester de Clerecía del siglo III. Aquí luego volveremos sobre esto de las diferentes maneras de escribir un mismo número de 7 sílabas. Aquí hay un par de citas de 2 estudiosos, Bernard Sacchini y Stephen Nichols, que desde diferentes puntos de vista, digamos que se podrían relacionar con la manuscript culture y la new philology, y digamos que la idea que me interesa de Sacchini es que, como dice aquí, l'écriture médiévale n'est pas de variantes. Elle est variante. La escritura medieval no es que tenga variantes, es que se define por las variantes. Bien,
Eso es bien sabido y así es, ¿no? Tanto si pensamos en la poesía de tradición oral como en la tradición escrita, constantemente asistimos a las variantes. Ahora bien, la cuestión es, ¿todas las variantes son igualmente válidas? Ese es el problema. En el texto de Nichols se podría leer una cierta desconfianza en esta defensa que hace Nichols en la cultura del manuscrito, de la materialidad del manuscrito de los códices. Se lee antes cierta desconfianza hacia las ediciones críticas. Por ejemplo, cuando dice text editors, como yo, ¿no? Consult multiple manuscripts of a work in order to construct a printed edition, to construct, dejémonos en el verbo, whose text supposedly reflects as closely as possible the author's original intentions. Por otro lado, dice más abajo, a printed book reflecting modern principles of textual scholarship, como dando a entender que hay cierta anacronía entre la materialidad de los manuscritos medievales y los métodos actuales de los editores críticos, y que por tanto aplicar nuestra concepción de la crítica textual a los manuscritos medievales es algo anacrónico y se infiere de aquí, de este texto, que quizá fuera de lugar. Lo mejor que podemos hacer es quedarnos con la materialidad del manuscrito. Pero yo lo que quiero recordar siempre es que en una edición crítica el editor tiene no que consultar los manuscritos, tiene que estudiarlos exhaustivamente, todas las variantes. Es todo lo contrario. La edición crítica parte del estudio exhaustivo de todos los manuscritos. No es la elección arbitraria de un manuscrito, como a veces se hace. Yo, para leer esta obra, me quedo con este manuscrito del que me interesan estas ilustraciones, me interesa esta foliación. No, un editor crítico tiene que consultar todos los testimonios, todos los manuscritos, estudiar las variantes y llegar a establecer la relación que hay entre ellas y su creación. Por tanto, a partir de ahí, lo que hará será no construir a printed edition, sino reconstruir el poema. Reconstruir el poema, no es lo mismo que construir como si fuera arbitrariamente una invención nuestra. De hecho, creo que básicamente en lo que consiste la edición crítica, efectivamente, es en restaurar un texto lo más cercano posible al original. El negar que con la metodología actual de la crítica textual, la llamada anecdótica, podamos acercarnos al poema original del autor, sería lo mismo que si dijéramos que no está permitido hacer restauración de obras de arte. Es decir, si admitimos que se puede restaurar un cuadro para recuperar, quitarle la página del tiempo y recuperar el color original, que se puede hacer lo mismo con una escultura, con una talla de madera, que se puede restaurar un edificio, ¿por qué no se puede restaurar un poema? Entonces, ese es el principio de la edición crítica, pero no es una construcción, es una reconstrucción, una restauración. Bien, pero hoy quiero plantearlo en este ámbito, pues, en el que hay todo tipo de tendencias de estudio, ¿no? Desde el atenerse a un único testimonio, a un manuscrito, sea por los motivos que sea, a la crítica textual que construya o reconstruya una edición crítica, quería plantearlo desde el punto de vista del ritmo y de la voz, porque yo creo que una edición crítica es la mejor manera de recuperar el ritmo y la voz. Limitar el poema, como digo aquí, a sus transcripciones es ignorar la esencia de la poesía medieval en su auralidad. Utilizo estas dos palabras para diferenciar poesía oral de la poesía aural, ¿no? Es decir, el Mester de Clerecía no es poesía oral, claro, porque es poesía de tradición escrita, pero en el sentido en que su difusión era casi siempre, y eso la crítica actual lo ha establecido ya, mediante un lector que leía con el papel o con el pergamino delante, leía en voz alta para el resto del público, la recepción de ese poema sería casi siempre a través de los oídos. Entonces, poesía aural, no es poesía oral porque hay un manuscrito delante, pero sí es aural en el sentido de que se difunde por la voz y entra a través de los oídos de los oyentes. En este sentido, entonces, si comparamos, que eso es a donde yo quiero llegar hoy en mi propuesta, a comparar el modo de difusión de la poesía en la Edad Media y hoy en día, ¿qué pasa? Que hoy en día no tenemos un intermediario. Hoy en día en la actualidad vamos directamente a la letra del poema. Mientras que en la Edad Media casi siempre había
en una especie de performance, vamos a llamarlo así para entendernos, había un lector, una especie de intérprete que leía en voz alta el poema y llegaba a los oyentes a través de esta voz del lector. O sea que tenemos dos sistemas, el sistema de la escritura y el sistema de la pronunciación. Y si el ritmo perfecto del misterio que decía de 7 sílabas no quedaba bien salvado en la primera instancia de la escritura, lo salvaba con su profesionalidad el lector, el intérprete. Elena Llamas Pombo, de la Universidad de Salamanca, ha escrito recientemente estudios que vienen a explicar cómo la escritura y la prosodia son dos sistemas autónomos. Dos sistemas que, por supuesto, están absolutamente relacionados. La escritura es la transcripción del poema, eso es evidente, pero tienen cierta autonomía. Cierta autonomía que se puede hacer patente en cuestiones como la separación de las palabras. Ella estudia esto, ¿no? Como todos los que hemos trabajado con manuscritos lo sabemos, que a veces la división de las palabras no se corresponde con la palabra pronunciada, sino que una misma palabra se parte en dos o más secuencias, o al contrario, se pueden unir en una única secuencia dos o más palabras. Otro ejemplo de cómo la escritura y la pronunciación no son exactamente lo mismo, sino que tienen cierta autonomía, y que esa autonomía, como explica ella, depende de la gramática que se utilizaba en la transcripción de los textos latinos, porque muchas veces los copistas trabajaban tanto con textos latinos como con textos romances, y entonces esa manera de separar las palabras o de juntar las palabras a veces venía de usos latinos en los que se distinguía la composición de la palabra como un sufijo, un afijo, lo que fuera. Otra muestra de que escritura y pronunciación son dos sistemas sería el hecho, bien sabido, de que la escritura medieval carece básicamente de puntuación. En este ejemplo del manuscrito F, de la obra de Berceo, que es el manuscrito medieval quizá de los más vistosos que tenemos, ¿no? De los que transmiten la obra de Berceo, me refiero, vemos que prácticamente el único signo de puntuación son los dos puntitos que separan la tesura hemistical o los calderones para dividir las estrofas, pero no hay comas. No hay comas ni puntos, bueno, todo esto es bien sabido. Como comenta Elena Llamas Pombo en este otro ejemplo del libro de Buen Amor, el problema es que a veces el lector, vale decir también el editor, que es el que fija, el editor actual, que es el que está fijando una determinada lectura de la obra, puede interpretar de diferente manera el texto medieval que carece de puntuación. En este ejemplo que ella pone Elena Llamas Pombo del manuscrito S, del libro de Buen Amor, vemos que este circunstancial de tiempo, cuando de tus saberes, de tu mucha renta, de demandar de Dios de la despensa cuenta, que carece de puntuación en el manuscrito, lo mismo se puede hacer depender, un circunstancial que dependiera como verbo principal de farás, como con esta puntuación que hace un editor, ¿no? ¿Tú qué farás cuándo? ¿No? ¿Qué farás cuándo? O bien se podría interpretar que ese circunstancial de tiempo va con valdrán, o con no te valdrán. Cuando de tu saber está tal, no te valdrán tesoros, ¿no? Y el sentido del texto puede cambiar levemente. Bueno, todo esto son cuestiones bien sabidas, pero que merece la pena recordar para tomar conciencia de que efectivamente la escritura y la pronunciación tienen cierta autonomía. Entonces vamos ahora a ligar esto con la cuestión del ritmo de los poemas del Mestre de Filosofía. El Mestre de Filosofía se caracteriza por la regularidad en la medida de los versos, vale decir también en la medida de los hemistiquios. En el caso del Mestre de Filosofía, yo he elegido tres poemas que siento que los de la mesa no podéis ver la presentación, bueno, a lo mejor podéis escaparos aquí. He elegido como muestra tres poemas de tres momentos distintos. Los Milagros de Nuestra Señora, que es el poema que yo más he trabajado, La vida de San Ildefonso, del Beneficiado de Úbeda. Sí, Los Milagros de Nuestra Señora es de la primera mitad del 13, La vida de San Ildefonso, comienzos del 14, luego ya el libro de Buen Amor, bien avanzada la primera mitad del siglo XIV. Y vamos viendo cómo, aunque se mantiene la regularidad en la medida de las sílabas, se va perdiendo una característica que es exclusiva del Mestre que decía. Hablamos esta mañana del marco panrománico de la cuadernaria, pero sí que hay un rasgo de la prosodia del Mestre de castellano que es exclusiva del Mestre de castellano, que es la dialeja, ¿no?
cuando hay un encuentro vocálico de una palabra que termina en vocal y la siguiente empieza por vocal, separarlas. Cuando lo natural, siempre en las lenguas romances, es unirlas, hacer sinalefa. Pues en el siglo XIII tenemos la excepción rara, extrañísima, que se podría decir una especie de bodrio en la comunicación, de separar esas dos palabras, ¿no? Pues la dialefa es sistemática en la primera mitad del XIII y a comienzos del XIV no tiene... a comienzos del XIV ya no tiene la misma presencia como veremos, y en el libro de Buen Amor ya se ha prescindido de la dialefa como norma y se ha vuelto a la concepción natural de la sinalefa. Bien, entonces tenemos poemas regulares en el cómputo de sílabas, en la medida de las sílabas, pero que en la transmisión escrita son irregulares. La pregunta que yo planteo, si nos quedáramos con la materialidad de los manuscritos que se han conservado, es: ¿deberíamos limitarnos a leer los poemas regulares en textos irregulares? Porque los textos que nos han llegado por las erratas y las innovaciones de los copistas rompen esa medida de los hemistiquios. Entonces deberíamos conformarnos con leer como irregulares los textos que son regulares, o debemos reconstruirlos en ediciones críticas que indiquen con exactitud el ritmo. Bueno, la pregunta es capciosa. La respuesta que yo propongo, evidentemente, es que debemos reconstruir ese ritmo y no leer poemas que sabemos que son regulares en escrituras irregulares. Aquí tenemos dos ejemplos de una estrofa que ya se ha citado esta mañana varias veces, y otra que creo que no, que dan a entender que los autores del Mester de Clerecía tenían muy claro que no solo ellos como autores, como poetas, sino también el intérprete, el lector que fuera a leer en voz alta al público, tenía que saber silabicar, es decir, hacer las 7 o las 8 sílabas, en el caso a veces del libro de Buen Amor, hacer eso más. Tenía que saber hacerlo. De hecho, en el libro de Salve, algunos críticos, como en el caso de Don Miguel o la misma maestra Isabel Uriel Macua, han interpretado que cuando se dice caes de fe... Vaya, yo me llevo mal con este mando, ¿no? Que cuando se dice caes de clerecía, fablar curso rimado por la cuadernaria, ese fablar no se está refiriendo solo al componer el hemistiquio sobre esos bien medidos, sino que se está diciendo que quien lo lea tiene que mantener esa misma separación de las sílabas, ese mismo cómputo de las sílabas. Y el hecho de que fablar pudiera aludir no solo a la composición, sino también a la performance, queda todavía más claro en el otro ejemplo del libro de Miseria de Omne, donde el verbo pasar parece que claramente se refiere a la lectura, a la silabización en la lectura. On tot omne que quisiere este libro bien pasar, menester es que a las palabras sepa bien silabicar. Que a por sílabas contadas, que es arte de rimar, que por la cuadernaria su curso quiere decir. Hay una comparación con la notación musical que creo que puede ser ilustrativa para lo que estoy tratando de defender. Y es que la escritura medieval es imprecisa, pero el intérprete, el cantor, el lector, era más preciso cuando fallaba la escritura. Y es el hecho, bien sabido, de que en la notación musical medieval, en el canto gregoriano, por ejemplo, la notación musical era mucho más imprecisa que la notación musical actual. Y sin embargo, los cantores no fallaban. ¿Por qué? Porque la pericia de los cantores hacía que con menos datos en la notación musical ellos supieran perfectamente con su experiencia cómo tenían que cantar la frase. Pues lo mismo lo quiero yo aplicar al lector medieval. Es decir, con una escritura mucho más imprecisa, ellos eran capaces de suplir lo que faltaba para conseguir las 7 o las 8 sílabas en el caso del libro de Buen Amor. Viéndolo en un esquema, se podría decir... Vemos aquí a la derecha la situación actual, la situación medieval. En la Edad Media, el lector en la performance, con su competencia, solventa los fallos posibles de la escritura. Y por tanto, cuando llega al oído de los oyentes, llegan 7 sílabas, como tienen que llegar. Pero ¿qué pasa en el caso de la edición actual? Cuando no tenemos ya un lector que lea en voz alta, sino que el texto nos llega a través de los ojos y a través de la letra. Pues que el papel del intérprete medieval lo hace ahora el editor crítico. Es el editor crítico el que tiene que ofrecer al lector una partitura perfecta, una partitura con todos los detalles.
Podemos decir que la edición crítica actual no es solo la transcripción del texto, es también la partitura del ritmo. Claro, eso se puede decir, bueno, no habría por qué preocuparse tanto si el lector actual es competente y sabe poner las comas donde haya que ponerlas, sabe poner las diéresis, es decir, deshacer el diptongo donde haya que hacerlo. Muy bien, si lo dejamos todo entre profesores, pues entonces no habría falta. Pero cuando pensamos en estudiantes o pensamos en lectores aficionados a la literatura medieval, creo que, puesto que el lector actual no sabe silabicar, como era el requisito que decían los poemas medievales, como no tiene esa competencia en la separación de las sílabas, habría que dárselo ya todo marcado. Ahora bien, yo también he hecho una reflexión a partir de mi propia experiencia como editor de Berceo y de otras obras medievales y del Siglo de Oro, de hasta qué punto deben llegar las enmiendas a los manuscritos. Porque a veces, cuando un editor se encuentra con un determinado principio de composición, como puede ser la dialeja, entonces se convierte ya en algo sistemático y queremos llevarlo más allá de donde llegan los propios manuscritos. Queremos llevarlo al 100% de la perfección. Como podemos ver en los casos de estas 3 obras que decía que iba a utilizar como muestra, si hacemos una estadística, vemos que en el caso de los milagros de Nuestra Señora, si revisamos todos los hemistiquios en los que hay encuentros vocálicos, es decir, que una palabra termina por vocal y la siguiente empieza por vocal, de todos ellos, que son 2.386, ¿se ve ahí, no? Nada menos que un 97,32% son correctos pronunciando con dialeja, es decir, separando las palabras de esta manera. Voy a leerlo, por lo menos este primer ejemplo. Para que salga el ritmo de las 7 sílabas hay que leerlo así. Tenía que leerlo así competentemente, bueno, no sé si yo soy suficientemente competente, pero el lector de la Edad Media era suficientemente competente para que saliera con este ritmo. Dicho el omne bono a los de la aljama, esti es nuestro sire, esta nuestra dama. Siempre es bien apreso, y a ellos se clama, y en ellos non cree, bebrá fuego y flama. Si leemos en cambio, como sería natural en castellano, dicho el omne bono a los de la llama, estis, pues estamos rompiendo el ritmo de las 7 sílabas. Pero, claro, un 97% de casos se acerca a la perfección. Pero ¿qué pasa con los otros 64 casos en los milagros, donde resulta que salen las 7 sílabas haciendo sin alefa, es decir, rompiendo la norma? ¿Qué pasa con esos casos? Los editores, en las últimas décadas, normalmente hemos tendido a enmendarlos, es decir, a convertir en un 100% lo que en los testimonios escritos era un 97%. Pero creo que, en realidad, considerando que el lector medieval podía, en estos casos, solucionarlo de diferentes maneras, creo que los editores tendríamos que ser más respetuosos, combinar el respeto a los testimonios manuscritos con el ritmo y, en esos 64 casos, dejarlo como están los manuscritos. Me está yendo el tiempo, pero, sobre todo, esto lo quiero plantear así, si tenemos en cuenta que a medida que va avanzando el desarrollo del Mestete que decía como movimiento, como escuela, el porcentaje de dialefas va bajando. Tenemos que en la vida de San Ildefonso ya no es un 97, sino ya es un 77, se va relajando. Y es normal que se relaje porque es una exigencia en la pronunciación muy antinatural. Por tanto, no podía durar muchas décadas esta manera tan artificial de leer, ¿no? En el libro de Buen Amor ya se ha perdido la dialefa como norma, lo normal ya es la sinalefa, pero se sigue utilizando la dialefa eventualmente, de tal manera que podemos versos de diferencia del verso 901C al verso 902A, tenemos 2 construcciones, una con sinalefa, cuando el león traspuso, y otra con dialefa, cuando el león vino. Teniendo en cuenta entonces que hay una tendencia a perderse de la dialefa y que ni siquiera en Berceo se produce un 100%, creo que no habría que descartar las posibilidades de excepcionales sinalefas y que, por tanto, en esos casos no deberíamos enmendar los manuscritos como hemos hecho normalmente los editores. En casos como los que tenemos a la derecha, cuando en los manuscritos, los 3 manuscritos dicen de España, en 2 palabras separadas, los editores
para respetar aquello de la dialeja, hemos transcrito de España como una edición, como una contracción. Bueno, ¿por qué hacer esto si realmente al oído son equivalentes? Hay que pensar en cómo se oía esto y que esto lo podía solucionar el lector, el intérprete, en la performance, lo podía solucionar de diferentes maneras. En un caso como caen cosas de iglesia, que era el que poníamos antes, pues lo podía solucionar haciendo una sinalefa o a lo mejor marcando una aféresis, pero fonéticamente es equivalente. ¿En qué se basaba esta tendencia a la corrección de los manuscritos? Pues en que efectivamente en el Ministerio de Ciencia se utilizaban mucho licencias que suprimían vocales como apócopes, contracciones, aféresis, etc. Es decir, que los editores se basaban en el usus scribendi del poeta, pero realmente también están atestiguadas, aunque sean excepcionales, las sinalefas. Así que también hay testimonios de sinalefas, dejémoslas como están en los manuscritos. Ahora bien, antes he dicho, y voy a ir terminando, he dicho que hay diferentes opciones para conseguir, cuando los manuscritos no están correctos, para conseguir que la contracción sí lo sea, ¿no? Veamos el caso del medio. Reptábalo la aljama, o reptábalo el aljama, dicen los manuscritos. Bien, ahí salen 8 sílabas, hay que redarlo de alguna manera. Normalmente los editores hemos optado por hacer una apócope y poner reptábalo la aljama. Pero cabe otra posibilidad, que es reptábalo la aljama como una contracción. Pero si esta es equivalente fonéticamente a la que está en los manuscritos I y M, ¿por qué no dejarlo como están los manuscritos? Y eso sí, marcar, para saber que es excepcional, marcar con un arquito o como sea, o con un acento circunflejo, ¿no? Marcar que ahí hay que excepcionalmente pronunciar una señal. Bien, entonces, volviendo a esto, quiero insistir en que la labor del editor crítico hoy en día viene a ser la del intérprete en la Edad Media, y que si nosotros estamos ya muy acostumbrados a utilizar este signo, el de la diéresis, para indicar al lector actual cuando tiene que romper el diptongo y tiene que, en vez de pronunciar reina, tiene que pronunciar reina, o en vez de pronunciar gloriosa, tiene que pronunciar gloriosa con cuatro sílabas. Y eso estamos ya los editores acostumbrados a utilizarlo. ¿Y por qué lo hacemos ahora? Pues porque el lector actual no sabe distinguirlo. Esto en la Edad Media no existía. En la Edad Media, en los manuscritos medievales, no existía la diéresis. Pero el lector en la Reforma sabía perfectamente cuándo tenía que pronunciar por el ritmo, que estaba imbuido del ritmo, cuándo tenía que pronunciar de una manera o de otra, ¿no? Así que la propuesta que yo traigo es que en vez de hacer cosas como la que proponía Arnold en 1936, que fue el primer crítico que defendió la sistematicidad de la dialeja, digamos lo absoluto de la dialeja, que decía: por vinagre e amargura para este misticio, I have no correction, except perhaps to drop the conjunction. Pero claro, es una solución, cargarse una conjunción no es solución, porque sintácticamente estamos destruyendo la frase. La frase sin conjunción ahí no funciona. Luego, esto es una buena evidencia de que excepcionalmente en Berceo también había sinalefas. Así que mi propuesta es, con esto termino, restaurar el ritmo de las ediciones típicas, restaurar el ritmo, pero respetando los manuscritos. ¿Y cómo hacerlo? Sabemos que hay que leer con dialeja de modo general y que excepcionalmente hay algunas sinalefas que marcaríamos con acento circunflejo. Y en esta propuesta de respeto a los manuscritos, pero de restauración del ritmo original, es lo que hay. Muchas gracias.